Vamos a empezar a hacer la grabación. Muy bien. Buenas tardes, chicos. En esta primera semana vamos a hablar sobre la ciencia histórica, ¿de acuerdo? Es, digamos, un tema fundamental. Y empiezo yo a, de repente, preguntarles a todos ustedes, ¿qué es para nosotros la historia? ¿Ya? Muchos dicen, profesor, ¿por qué la historia es una ciencia? Muy bien. Para ello tenemos que empezar a responder qué es una ciencia. Muy bien. Podríamos decir que una ciencia es un conjunto de conocimientos que utiliza un método para poder explicar los diversos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Y obviamente toda ciencia tiene un objeto de estudio. ¿De acuerdo? Ahora, por ahí me dice, profesor, la historia habla sobre el pasado de la vida. Bueno, es importante estudiar la historia para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. La historia no solamente es estudiar hechos del pasado, sino también entender bastante lo que es el presente. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque lamentablemente hemos dejado de entender el mundo tal y como existe. Entonces, es importante analizar, es importante reflexionar acerca, obviamente, del mundo actual. Por ahí me preguntan, profesor, ¿la historia son los acontecimientos que han ocurrido con el pasar de los años hasta la actualidad? Claro, hay muchas cosas que ustedes tienen razón. Y si la historia es una ciencia, ¿en qué parte de la ciencia la catalogamos? ¿Las ciencias exactas, ciencias naturales o las ciencias sociales? Ciencias sociales. A las ciencias sociales, ¿no? Dentro de las ciencias fácticas. A ver, entonces podemos decir pues que la historia es una ciencia social que estudia este proceso del desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Y se encarga obviamente de estudiar y analizar estos procesos en el ámbito económico, social, político, cultural de las diferentes sociedades en diversas épocas y también pues la manera como ha influido en la sociedad contemporánea. La humanidad realiza diversas actividades y como tal, la historia tienes que estudiarla a la humanidad en el ámbito económico, en el ámbito social, político y cultural. ¿Por qué? Porque obviamente son los aspectos más relevantes, más observables que el hombre o que el historiador puede, en este caso, estudiar. Puede haber también otros aspectos, ¿no? El pensamiento humano, etcétera. Pero mayormente siempre se busca analizar estos procesos económicos, sociales, políticos y culturales. ¿De acuerdo? Esto es también muy importante para todos nosotros. ¿Por qué? Para empezar, en el ámbito económico, ¿cuál es el sistema imperante en estos momentos? ¿Qué sistema es la que prevalece en nuestra economía mundial? El capitalismo, ¿correcto? Entonces, la manera hoy en día para poder obtener un bien o un servicio es a través de una transacción monetaria, ¿verdad? Sin dinero no podemos conseguir las cosas, ¿o me equivoco? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Es Sí, cierto, profesor, ¿no? tiene Claro, razón. No se equivoca. por Así es, supuesto, así ¿no? es. Claro, porque si usamos otro mecanismo, ahí sí nos castiga el Estado, ¿no? El Estado peruano. Aunque algunos los recompensan, creo yo, ¿no? Pero ahí está, pues, ¿no? Es el dinero. Ahora, la pregunta es, ¿siempre el dinero fue un mecanismo para poder, digamos, obtener algún bien, un servicio? No, profesor. No, No, profesor. no, profesor. Muy bien, perfecto. Ahí creo que hay una interferencia. Muy bien, ahí está, con cuidado, muchachos. Ya, muy bien, claro. Antes pues era a través del trueque, ¿no? Intercambio de productos por otros, correcto. Ese es en el ámbito económico. En el ámbito político, nuestro país, ¿qué tipo de nación es? ¿Es una república, un imperio, una colonia? Una Es república. es Una una, república. Una una república, república, profesor. Una correcto. república. ¿Y este hermoso territorio llamado Perú No, siempre fue una república? no, profesor. No, No, ¿no? profesor. No, Hubo un profe, no, tiempo Siempre lo que fue.
Hubo un tiempo Un que fue una imperio. colonia, fue un imperio en el tiempo del Tahuantinsuyo, claro que sí, por supuesto. Claro, fue un cacicazgo, ¿no? Algunos lugares del territorio peruano. Eso es muy correcto. Eso es muy correcto, ¿no? Claro. Es cierto, las cosas cambian a través del tiempo. Y entonces la historia tiene que justamente estudiar cada uno de estos fenómenos o hechos obviamente que el hombre realiza, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante. A ver, ahí por ahí está llorando, creo. Muy bien. Entonces, esto es fundamental entender, ¿no? La pregunta es, si son hechos del pasado, del presente, ¿cómo es que logra el investigador entender o tratar de explicar estos hechos que han ocurrido hace mucho, pero mucho tiempo atrás? La respuesta es sencilla, jóvenes. Hoy en día el investigador cuenta con lo que a un hecho fundamental, un instrumento fundamental, las fuentes de la historia. Una fuente histórica, jóvenes, es todo aquel resto que nos sirve de testimonio del pasado. No podemos retroceder en el tiempo, es cierto, para poder ver cómo sucedieron los acontecimientos, los procesos, porque no tenemos o no disponemos, al menos por el momento, de una máquina del tiempo. Por ello, solamente podemos reconstruir nuestra historia a través de los testimonios, en base pues a los restos materiales e incluso inmateriales que han dejado las sociedades del pasado. Por acá hay una intervención, dicen. Pero sí podemos saber cómo vivieron o cómo eran. Claro, con las fuentes históricas sí es posible. Ahora, estas fuentes se han dividido en algunas categorías o se clasifican en las siguientes categorías. En primer lugar tenemos a las fuentes escritas o también llamadas fuentes documentales. Están representados por todos los documentos escritos, jóvenes, alfabéticas, jeroglíficos, ideográficos, etc. Esta escritura puede ser plasmada sobre distintos tipos de material. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, ustedes observen aquí, lo hacían en tablilla de arcilla, ¿no? La famosa escritura cuneiforme. También los jeroglíficos podían ser plasmadas en las piedras, en los papiros. Actualmente, ¿dónde escribimos mayormente? En hojas, ¿verdad? En papel, ¿correcto? En esos tiempos lo hacían en pergamino, papiros, tablilla de arcilla, etcétera, ¿no? Claro, ahora con el tiempo, ya que está de moda la 5G, vas a, pues, a desarrollar ahora tus trabajos todo de manera digital. Todo ahora ya es digital. Entonces, poco a poco las sociedades van evolucionando. Te hago una pregunta, ¿estas fuentes escritas serán las únicas o serán, digamos, suficientes para que el investigador pueda poder hallar la respuesta a lo que obviamente estaba buscando? ¿Qué No dicen son las ustedes? únicas. No. No son las únicas, No, no son las únicas. no son las únicas, pero ¿serán las más importantes o solamente será suficiente con ello? Las más importantes. Son Son las más importantes. una ¿Serán? parte en realidad de todo ello. Muy bien, claro que sí. No son las más importantes, pero eso tampoco significa que no hay que menospreciarla. Pero eso sí, hay que tener mucho cuidado en intentar, o en este caso, identificar algunos aspectos o explicar algunos aspectos de nuestra historia. Porque, te comento, por ejemplo, ¿qué decían las crónicas con respecto a la conquista del Tahuantinsuyo? Decían, pues los españoles, gracias a la superioridad de sus armas, a la providencia divina, acabaron con los incas. Pero según los nuevos descubrimientos, eso no es cierto. Las crónicas han omitido algunos aspectos fundamentales sobre la caída del Tahuantinsuyo. Entonces, si bien es cierto, estas fuentes son importantes, como ustedes lo acaban de aseverar, eso no significa que son las Profesor, únicas que tiene que tomar en cuenta el investigador. Sí, adelante, dígame. también hace poco había leído de que no era Atahualpa realmente su nombre, sino que era Atavilipa.
ya que, por lo que yo leí, que Atahualpa significa hombre miedoso, cobarde, gallina, por así decirlo, y Atavilipa era su nombre verdadero, que significa hombre fuerte y valiente. Bueno, esto es un poco, todavía está en algún tipo de observación esa hipótesis de este importante investigador que ya salió pues a deslumbrar sobre ese hecho hace unos años atrás. Lo cierto es que al menos el nombre conocido es Atao Hualpa, ¿no? Y hay que recordar también que muchos de estos nombres de los incas no necesariamente son nombres quechuas, ¿ah? Hay que recordar que los incas tenían otro idioma, ¿no? Era el runacime, el idioma de la élite inca, ¿no? Eso también es importante. Ellos asimilan el quechua porque saben que eso era la lengua que mayormente dominaban las regiones donde ellos se habían asentado y deseaban conquistar, ¿no? Entonces eso también es importante mencionar. Entonces todavía ahí está ese tipo de cuestionamientos. Hasta el momento, los trabajos ya muy elaborados con respecto a los nombres, como deberían pronunciarse, la podemos encontrar en Edmundo Guillén o los trabajos de Juan José Vega, por ejemplo, donde sí ellos en sus trabajos colocan los nombres eh, como deberían ser, ¿no? Al menos en el idioma mayormente que conocemos, que es el quechua, el runasimi, ¿no? Entonces, por ejemplo, Valdemar Espinosa, el propio Edmundo Guillén, no dicen Tahuantinsuyo, sino Tahuantinsuyu, ¿no? Porque hay que recordar, pues, que el idioma, el vocablo quechua solamente tiene 3 vocales, que si no mal recuerdo, ¿no? No existe la O, ¿no? Existen otras, pero no la O, no existe, ¿no? En fin. Entonces, ahí todavía hay mucho testimonio, ¿no? Y claro, en ese aspecto tienes mucha razón. Muchas de las crónicas o de lo que sabemos los incas lo dicen las crónicas y a veces no tenemos que darle mucho énfasis o darle toda la velocidad del caso, porque puede que ocurra ese tipo de situaciones, ¿no? Que no se ajusten a la realidad. Lo mismo podríamos hablar sobre los testamentos, los documentos oficiales, etcétera. Entonces, el investigador tiene que ponerse siempre o no debe solamente valerse de una sola fuente, ¿no? Porque pueden haber algún tipo de complicaciones más adelante. Tenemos a las fuentes arqueológicas, que son los restos materiales elaborados por las sociedades. Son la principal fuente para el trabajo del arqueólogo. Ejemplo, las cerámicas, los edificios, los templos, las monedas inclusive, ¿de acuerdo? Mm, las armas, las momias. ¿Por qué creen que sea importante, jóvenes, tener momias, por ejemplo? ¿Qué nos ayudaría tener momias? Por ejemplo, al tener las momias ahí presentes, podemos saber un poco la estructura física que tenían los antiguos peruanos, cuánto medían. A través de sus encías podemos conocer cuál era la dieta que mayormente ellos tenían, ¿correcto? Entonces, hay muchas cosas que podríamos saber sobre, sobre las momias, ¿verdad? Podríamos hacer muchas cosas, igual que la cerámica. Gracias, los moches, por ejemplo, plasmaron su vida diaria a través de los huacos retratos. Ahí plasmaban su vida cotidiana, sus enfermedades e incluso sus actividades íntimas, ¿no? Los famosos huacos eróticos, por ejemplo, ahí, importante, ¿no? Claro que sí, ¿no? Por ahí me preguntan, pero es una recopilación del ser humano del pasado. Claro, todos estos tipos de fuentes son fundamentales para poder encontrar la verdad, ¿de acuerdo? Ahora bien, también tenemos pues a las fuentes antropológicas, ¿de acuerdo? Tenemos a las fuentes, en este caso, em, etnológicas o antropológicas, por el cual nos va a permitir
conocer a la sociedad a través de sus tradiciones, sus costumbres de los pueblos, que si bien es cierto, son costumbres actuales, tienen o mantienen pues vigentes, o eso ayuda bastante a entender un poco aquellos elementos del pasado, porque muchos de los acontecimientos actuales que realizan cada pueblo tienen un origen, que pueda variar con el tiempo, es cierto, pero es muy importante conocerlo. Hay que recordar, por ejemplo, el tema de las danzas, la medicina folclórica, por ejemplo, ¿no? El chamán pues existió acá en nuestro país desde el arcaico superior, hace más de 3000 años aproximadamente. ¿Quién es el chamán? Es aquella persona pues que tiene conocimientos sobre la medicina natural, ¿no? Sobre el uso de las plantas medicinales, en fin. Y con el tiempo pues ha ido combinando una serie de técnicas ancestrales que incluso hasta el día de hoy perduran. No por algo, por ejemplo, pues cuando sientes pues que todo te va mal, algunos pues prefieren acudir a estos chamanes o curanderos, en el cual pues se dejan, ¿no? Examinar, y él pues empieza pues a utilizar en algunos casos inusuales formas de llegar a tratar la enfermedad, que muchos de repente en estos momentos, o la mayoría pues de repente no quisiera, ¿no? En todo caso, atenderse por este chamán, pero en tiempos ancestrales era una de las formas más cotidianas de atenderse. Al igual, por ejemplo, en cuanto a festividades, mmm, por ejemplo, religiosas, aquí vemos una imagen del Señor de los Milagros. ¿Alguien me puede decir desde cuándo se está celebrando esta festividad religiosa? ¿Desde qué fecha? ¿Qué época? ¿Desde antes de Cristo? Anticristo. Después de aquí, de Cristo. Bueno, después de Cristo, porque Durante la justamente, esclavitud en el Perú, profesor. porque justamente está acá Cristo, ¿no? Entonces tiene que ser pues, después, ¿no? De hecho, ¿no? Después de la muerte de Cristo. Fue durante el esclavismo acá en el Perú, profesor. Hay que recordar que la religión cristiana viene con la llegada de los españoles, entonces estamos hablando ya de ese tiempo, ¿no? Pero oficialmente el Señor de los Milagros se empieza a realizar ya a mediados de la época colonial. Estamos hablando más de casi 300 años aproximadamente, donde cada mes de octubre la gente devota obviamente empieza pues a desarrollar este tipo de actividades, ¿correcto? Y lo mismo ocurre en México, donde también celebran cada año a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo. Pero todos estos acontecimientos actuales se basan en elementos que arrastran desde mucho tiempo atrás y que de hecho pues los antropólogos, los etnólogos intentan estudiar y analizar, porque lo bueno es que son acontecimientos que son observables en tiempo actual, pero que tienen un origen, y eso nos permite de cierta forma entender un poco el pasado de cada pueblo. Interesante, ¿verdad? Como estos acontecimientos actuales nos ayudan a entender bastante hechos del pasado. Tenemos las fuentes orales, es cierto, son relatos, testimonios que se transmiten de generación en generación, ¿correcto? Por medio del lenguaje, obviamente. Y bueno, también tenemos pues a los testimonios, ¿no? Personajes fundamentales que nos van a ayudar de una manera u otra a entender bastante algunos hechos del pasado. El gran problema, jóvenes, de las fuentes orales es que con el tiempo se van deformando, se va tergiversando la, la información. Entonces, como que eso perjudica bastante, pero eso no significa que esos relatos sean totalmente una ficción. Algo de verdad existen. Por ejemplo, los relatos, estas leyendas, porque fueron varias, pero nos recordamos bastante sobre el origen del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Se acuerdan la leyenda de los hermanos Ayar, la del lago Titicaca? Estas leyendas tienen algo en común, ¿sí o no?
Sí. ¿Cuál es ese común? En que el pueblo del Tahuantinsuyo proviene del altiplano, ¿sí o no? No son originarios del Cusco, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Interesante, ¿no? Hay muchas cosas que de hecho no son reales, pero algo nos aclaran estos mitos, estas leyendas, ¿no? Por ahí me pregunta, profesor, ¿usted conoce el castillo de Chancay? Bueno, sé que está acá al norte de Lima. No recuerdo exactamente estos temas. De hecho, pues, el castillo de Chancay tiene algo especial, pues fue ya un lugar que, que, que ha sido construido desde la época colonial. Tengo entendido, por ejemplo, que si bien es cierto, tiene algo que ver con... Claro, si bien es cierto, el tiempo, el castillo, su construcción es reciente, estamos hablando de inicios del siglo XX, se dice, pues, hasta donde yo recuerde, que la bisnieta, ¿no? La bisnieta, pues, del virrey Amat y Junyent, no sé si alguien por ahí se acuerda de quién era Amat y Junyent, ¿se acuerdan que tuvo, pues, un romance, ¿no? Con una actriz de teatro, Micaela Villegas, ¿no? La Perricholi, no sé si se acordarán por ahí. Claro, ella, esta descendiente, pues, adquiere, ¿no? Este lugar y se empieza a construir, ¿no? En fin, ¿no? Ahora, claro, es un museo importante, es decir, es un lugar de atractivo turístico, claro está, ¿no? Donde incluso puedes tú ahí pernoctar, con un cierto pago, etcétera, ¿no? Es un lugar interesante que ustedes pueden visitar. Y tiene obviamente una serie de habitaciones importantes. Al menos sé que son más de 100 habitaciones, ¿eh? Imagínate, ¿no? En fin. Por ahí me dice profesor, a ver qué más acá por acá, que están chateando acá, me dicen por acá. A ver, la leyenda de la Huacachina, me dicen por acá también. Claro, ahí, claro, es un lugar donde justamente queda en Ica, ahí están los viñedos importantes, claro. Hay muchas cosas, obviamente, hermosas que existen en nuestro territorio, pero que, bueno, ahorita no podemos salir muchas veces, ¿no? Bueno, por ahora, ¿no? Por ahora. Pero Ahora, también está la leyenda del Colegio Leoncio Prado, de un soldado, de un cadete que se suicidó y ronda por los pasillos. también, ¿no? También podría haber, ¿no? Yo todavía estoy un poco escéptico con respecto a los temas de espectros, ¿no? Los espectros, ya eso ya las actividades paranormales pues se encargan, ¿no? De entender un poco o la metafísica, ¿no? La metafísica se encarga de estudiar justamente estos eventos. ¿De acuerdo? Por ahí me dice, profesor, la historia a veces es confusa y te deja dudas a cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Ya vamos a hablar de Egipto también, pero se sabe pues que los egipcios construyeron las pirámides, obviamente, primero que las pirámides eran pues sin duda un gran mausoleo para el faraón. El primer gran arquitecto fue Imhotep, y se sabe pues que las primeras pirámides no fueron las que conocemos, que eran en forma de triángulo, ¿no? Sino en forma así tipo escalonada. Las famosas mastabas, por ejemplo. Con el tiempo se han ido perfeccionando. Lo curioso es que acá en América también han habido construcciones de esa índole, ¿eh? Eso también es importante. Por ahí me dice el profesor, ¿y cómo han podido hacer? Bueno, en primer lugar, se construyeron donde habían canteras. Así como en Machu Picchu, por ejemplo, habían canteras para poder desplazar estas enormes rocas y poder tallarlas, obviamente lo mismo hicieron en las pirámides. Las pirámides de Egipto en este caso trajeron canteras muy cercanas y empezaron obviamente a trasladarlas. Se dice en un principio que eran a través de esclavos, pero no. Las construcciones fueron bien elaboradas. Eso quiere decir que los que construyeron las pirámides eran expertos, picapedreros, eran especialistas en el tallado de la piedra caliza. Entonces, ese, digamos, ha sido la forma, obviamente, como han ido trasladando, ¿no? Primero habían canteras muy cercanas para poder, obviamente, trasladar estos enormes rocas y a través, obviamente, de un diseño, primero a través de una maqueta y luego lo hicieron, obviamente,
en el ámbito real, han logrado obviamente poder colocarlas y que se presume pues que han durado muchos, muchos años, ¿no? Esa es obviamente una teoría la más aceptada, ¿no? De ahí que digan pues que han sido personajes del espacio exterior, eso obviamente todavía no se ha considerado como tal, ¿no? Eso todavía Profesor, son al igual que la cuestiones. esfinge. Claro. La esfinge también está un poco cuestionada porque se presume que la esfinge tiene casi 2500, pero algunos geólogos estudiosos en el estudio de la Tierra del pasado, porque están los geólogos que estudian suelos, tierras, en fin, están los paleontólogos geólogos y me mencionan pues algunos de ellos que la esfinge fue construida mucho tiempo atrás de lo que se esperaba, ¿no? Ese es el problema de las ciencias sociales, ¿no? Que todavía, a medida que va avanzando la ciencia, se va perfeccionando los instrumentos. El problema está es que puede que exista, pues, algunos datos erróneos, ¿no? Entonces cada vez se Profesor, pero yo me está refiero de que hay reconstruyendo. solamente una. Perdón, perdón. Es que en Egipto normalmente habían dos esfinges, pequeñas o medianas, pero habían dos que eran el límite de un reino. Y en Egipto Ya, solamente correcto. hay una esfinge y faltaría una que se escondía entre la arena. Solamente hay una, la otra está perdida. Eso se Bueno, presume. recuerda que justamente la esfinge que conocemos estaba prácticamente desaparecida para todos. Con las tropas de Napoleón fue que se descubrió parte de la esfinge y también la piedra Rosetta, que gracias a ello pues lograron descubrir o lograron, digamos, un hallazgo fundamental y que gracias a esa piedra Rosetta pudieron descifrar las escrituras jeroglíficas que tenían los egipcios. Sin ella, jamás hubiéramos podido descifrar lo que contenían esos caracteres, ¿no? Simbólicos. Muy bien, profe, y las líneas de Nazca, me dicen por acá. Puede ver que lo que ocurre es que está demostrado que las líneas de Nazca fue obviamente elaborada por los antiguos pobladores como un homenaje ceremonial a su dios volador, al dios Con, y que producto obviamente del clima que posee Ica, es casi imposible que esos surcos que han sido trazados en toda la que es la Pampa, esa zona se llama La Palpa, ¿no? Es una zona enorme, no haya podido borrarse, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Justamente por esas características del clima seco que tiene. Con la tecnología, jóvenes, ahora tenemos a las fuentes modernas que nos ayudan a Profesor Leinet, Sí, profesor Leinet, dígame, disculpe dígame. por favor. Me voy a retirarme ya no hay alumnos ya más. Perfecto, Miss. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, profesor. Ay, Hay uno está ingresando. Le un acepto último. y me retiro. Listo, muy Ya, amable. De aquí profesor. nadie más Hasta sale. luego. Muy bien, gracias, gracias. Ya, Jóvenes, profesor, un dígame, dígame. ratito. A ver, la alumna Miluska M. Ya va a ser una semana que está ingresando así. Le estamos admitiendo, pero tiene que regularizar sus datos, por favor, profesor, a ver si un poquito le recalca. Miluska M. Correcto, a ver, Miluska, por favor, siempre con su apellido. Por favor, colocar su apellido paterno, materno. Sí, importantísimo. Muy bien. Perfecto, perfecto. Profesor, y las trepanaciones craneanas se parecen a las de los extraterrestres, ¿no? Bueno, hay que recordar pues que las trepanaciones se daban incluso desde el periodo lítico, ¿eh? La Uricocha ya se trepanaba, perdón, estamos hablando de las trepanaciones craneanas, ¿no? Bueno, ya los antiguos peruanos hacían trepanaciones craneanas, pero una cosa son las deformaciones y otra son las trepanaciones, ¿ya? Eso también es importante mencionar. Si tú me hablas de las deformaciones craneanas, por el cual, en este caso, que estamos hablando de cabezas agigantadas, ya lo hacían los peruanos desde tiempos de la Uricocha. Y los de Paracas lo hacían básicamente para diferenciarse pues del resto, ¿no? Más que todo la élite se hacía ese tipo de deformaciones. Y ojo, las deformaciones no fueron obviamente hacia adelante, ¿no? Sino también hacia los costados. Habían, dependiendo la zona, se podían ensanchar o alargar la cabeza dependiendo, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Dependiendo de la zona, etcétera, ¿no?
Pero lo cierto está es que fueron básicamente como una manera de diferenciarse del resto de la población, ¿no? La élite obviamente lo hacía. Como les mencionaba, las fuentes audiovisuales, gracias a la tecnología, nos permiten, ¿no? Conocer mejor nuestra historia reciente, las fotografías, los videos. Sin ellas, pues, de repente no hubiéramos podido ver lo que había ocurrido en el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Posiblemente no hubiéramos conocido concretamente cuando los soviéticos llegaron a Berlín, en la cual pues vencieron la Segunda Guerra Mundial, o los audios, ¿no? Donde hemos descubierto ya con veracidad lo que estaba ocurriendo en el Poder Judicial, ¿no? Con los hermanitos y todo el tema de la corrupción, ¿sí o no? Claro, hay tantas cosas que buscaban, en fin. Por ahí me dicen, profesor, aún siguen todavía con los extraterrestres, por ahí. Ojo, es importante mencionar que no negamos la existencia de otros seres, pero mientras todavía no existan pruebas, no podemos especular algunos aspectos que ya la ciencia ha demostrado que existen. Pero ojo, todavía hay muchas cosas que, sin lugar a que nuestra ciencia, por más avanzado que está, hay cosas que todavía están siempre mm, con algunos cuestionamientos, y eso va a ocurrir siempre. ¿Por qué? Porque la ciencia va avanzando, jóvenes. Por ejemplo, hasta ahora se presume que no tenemos, por ejemplo, en el territorio peruano dinosaurios. ¿Por qué la Argentina sí tiene? ¿Por qué lo tiene Estados Unidos? Bueno, porque justamente estos países han invertido bastante para poder, digamos, estudiar los restos fósiles. Nosotros no contamos con esa tecnología todavía ni el dinero suficiente para poder, digamos, empezar una carrera, ¿no? De la paleontología como tal, ¿no? Y claro, es cierto que gran parte de nuestro territorio estaba sumergida en el fondo marino. Recuerden que la cordillera de los Andes surgió hace unos 55 millones de años aproximadamente, pero eso no significa que no hubieran habitado pues acá animales gigantescos. Por supuesto que debe haber aquí, sino que, repito, ¿no? Todavía pues la ciencia obviamente no ha logrado sin duda Sí, profesor avanzar Megalodón. bastante. Claro, tiburones, por supuesto, se han encontrado grandes hallazgos en Ica, incluso acá hay un centro histórico importante en Lince, ¿no? Donde han encontrado, pues, la dentadura del megalodón. Lamentablemente no se han cortado el resto de su cuerpo porque recuerden que el megalodón o los tiburones, pues, son mayormente de cartílago, ¿no? Y eso se deteriora con el tiempo, ¿no? Entonces, pero se han encontrado en la Amazonía peruana las mandíbulas de un cocodrilo gigante, por ejemplo. Pero, repito, ¿no? Acá en el Perú todavía la paleontología es algo que todavía no se está estudiando con mucha fuerza debido a que no hay mucha inversión, a diferencia de otros países que sí están apostando por esa ciencia, ¿no? Hablando de ciencia, jóvenes, les pregunto, ¿las fuentes auxiliares serán las únicas que nos permitirán conocer acerca de la historia? ¿O No, también necesitará profesor. el apoyo No, no. claro, necesita el apoyo de las ciencias, ¿no? De otras ciencias, correcto, eso es muy importante, jóvenes. Ah, ya. Claro. Ahora, es importante definir qué son ciencias y qué son disciplinas auxiliares. Miren, los científicos, sobre todo los que estudian la historia, necesitan, para poder comprender mejor lo que están investigando, necesitan valerse de otras ciencias. Eso es fundamental. Estas ciencias por sí solas han desarrollado pues un gran conjunto importante de técnicas, de métodos, pero es importante, como por ejemplo la arqueología, la paleontología, que justamente te estoy mencionando. Recuerda algo importante. Si bien es cierto, los investigadores tienen un instrumento para poder fechar los organismos, que es a través del carbono 14, tiene un límite. La paleontología, al ser una ciencia, tiene su propio instrumento y puede incluso fechar restos óseos de millones de años. Y justamente, pues, ha habido un avance importante en esa ciencia en los últimos años. Y en Sudamérica, el país, el país que está más adelante, hay un país sudamericano que está a la vanguardia de la paleontología. ¿Qué país adivinen qué es?
es un país cuya capital se llama Buenos Aires, Argentina. Argentina, ¿no? Argentina. Argentina, ¿no? Claro, ¿no? Recuerden que la palabra Argentina viene de argento, ¿no? Que es un idioma latín que en castellano pues sería plata, ¿no? Río de la Plata. Y bueno, ahí pues han encontrado ahí han encontrado en las pampas de la Argentina, han encontrado el dinosaurio más grande hasta el momento encontrado, ¿eh? Pero me parece que era herbívoro, pero era el más grande de todos. Claro, el argentinosaurio, por supuesto, ¿no? Bien, pero muy, muy originarios, muy creativos para ponerle así, ¿no? A su dinosaurio. ¿Ese es un Claro, nombre ¿no? científico? Así es, así le han puesto su nombre científico, ¿ah? Ah, Argentinosaurios. Sí, pues, claro, ahí está. Es orgulloso, pues, ¿no? Los argentinos de su dinosaurio. O sea, cómo son de egocéntricos los argentinos. Profesor, acá también, ¿cuándo tendremos nuestro cholosaurio? Dirán por ahí. Bueno, pues, como les mencioné, Tupacamarosaurio. la paleontología peruana todavía, pues, está en pañales, pues, ¿no? San Marcos intenta, pues, estudiar algún resto fósil, pero no hay fondos, pues, muchachos, ¿no? No hay fondos. En Ni el futuro siquiera se va a puede, llamar Tupacamarosaurio, profesor. por lo libertario de repente. Pero mira, pues, San Marcos está prácticamente sin fondos. No puede hacer ni siquiera un examen virtual. Imagínate, ¿no? En qué condiciones está nuestra gran universidad, una de las más importantes de América. La primera universidad de América, diría yo, ¿no? En fin. Pero ya, pues ya algún día, de repente por ahí alguien quiere estudiar paleontología y puede hacer un gran descubrimiento, ¿no? Fundamental. Y es más, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La economía, jóvenes, también es importante, porque obviamente va a estudiar justamente la manera como el hombre distribuye los recursos escasos y para poder satisfacer sus necesidades, claro. Ya cuando terminemos el curso de geografía, vamos a hablar justamente de economía más adelante. Ahorita primero empezamos con geografía, 8 temas de geografía y 8 de economía, ¿no? La lingüística, muy importante, jóvenes, ¿no? Para poder obviamente entender las lenguas del pasado. ¿Qué idioma hablaba Jesús? A ver, aquí estamos ya en Semana Santa. ¿Qué idioma Hebreo, hablaba? profesor. ¿El hebreo o el arameo? O el arameo, Arameo, arameo. claro, el Arameo. arameo, ¿no? Claro, O ¿no? alemán, sí. Claro, es el arameo, ¿no? Ahí es nuestro amigo Jesús. Muy bien, qué excelente, ¿no? Ahora, es importante el estudio de la lingüística porque hay pueblos que ya ha ido desapareciendo la lengua prácticamente. ¿Por qué? Porque la lengua, pues, es también junto con la sociedad va cambiando, eh, Va mejorando, más que mejorando, va va olvidando. va evolucionando o se va transformando de acuerdo al ritmo de la sociedad, ¿no? Es importante justamente tener en cuenta ello. Eh, Recuerden, y hay palabras que han desaparecido de nuestro vocabulario, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, a las mujeres solteras se le llamaban señoritas y a los hombres solteros se les llamaba señoritos, por ejemplo. Ya no existe esa palabra, ¿no? Señorito, ¿no? Entonces, o la palabra vuestra merced, por ejemplo, ¿no? Entonces se va ahora encima con el lenguaje inclusivo que está de moda, que quieren imponer en algunos grupos, ¿no? Les Entonces, niñes. peor todavía, pues, ¿no? Ya no hablamos de evolución, sino una deformación, ¿no? Y hay que entender, pues, que el origen de las palabras no tiene que ver con los géneros, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con el proceso mismo histórico de las sociedades, ¿no? Profesor, pero como se está diciendo ahora ya es una estupidez como están hablando. Ese idioma inclusivo que así dicen. Claro, hay algunos colectivos que intentan, pues, siquiera meter ese asunto, pero tienen que entender, pues, que las palabras no es que hayan impuesto el género de acuerdo a los que les parezca, ¿no? Hay una regla ahí que obviamente el lingüista nos podría dar una mayor explicación, pero bajo un punto de vista histórico, la lengua como tal nace justamente como parte del grupo social. Ahí, y en ese tiempo hay que recordar pues que no era pues, no tenía que ver el tema del machismo, feminismo, porque no existía como tal, ¿de acuerdo? Es más, hay que recordar que durante 10.000 años se impuso el matriarcado, ¿no? Que es donde una sociedad dominante por las mujeres. En los últimos 3.000, 4.000 años recién aparece el patriarcado con el nacimiento del Estado, ¿no? Con el Estado teocrático. En fin,
Pero bueno, pues hay gente que quiere imponer eso y bueno, ojalá pues que no se llegue, que solamente sea un simple interés y que llegue Para mí ahí nada esas más, son ¿no? ideas tontas, profesor. Claro, porque en Porque, realidad pues no, como acá usted no dice, tiene, esto, no, eso no tiene nada que ver. claro, no Que tiene que ver el digan, tema de género, ¿no? No tiene nada que ver en ese aspecto. Pero bueno, todo se le quiere imponer. Son grupos obviamente que han aparecido en los últimos años que tratan de hacer esto en varios feministas. lugares, ¿ah? No solamente en el Perú. En Argentina han tenido cierto éxito, es cierto, pero bueno, pues, es algo que todavía no parece no parece correcto. En fin. Ahora, las disciplinas auxiliares más bien son técnicas, instrumentos que la historia misma va a utilizar, que son parte obviamente de ella, que las utiliza. Como por ejemplo la paleografía. Ahí está. ¿Qué es la paleografía? Estudia pues e interpreta la escritura antigua. Las letras. Ahí está, mira, observa acá, ¿no? Puedes creer pues que en el siglo XVI, si tú intentas leer una crónica española, no vas a poder entenderlo, porque a pesar que sea castellano, era un castellano muy distinto a la que hoy en día usamos. Si en poco tiempo, cómo han variado las palabras, imagínate pues en 400, 500 años, ¿no? Entonces hay expertos que tienen que estudiar estas escrituras antiguas, la paleografía, para poder interpretar, ¿no? O el latín, por ejemplo, claro, el latín que obviamente era muy usado en la antigua Roma. Profesor, ¿qué es la iconografía? Estudia e interpreta las imágenes y las figuras, como el caso, por ejemplo, de las cerámicas moche, que es importante entenderlas, interpretarlas, etcétera. Profesor, ¿y la epigrafía? Ah, la epigrafía estudia las inscripciones, monedas. ¿no? Sobre los restos materiales. Ahí vemos una epigrafía, por ejemplo. La Profesor, ¿cómo numismática. interpretaban esas escrituras? ¿Perdón? ¿Cómo interpretaban esas escrituras? Bueno, ahí mayormente la interpretación es a través de elementos simbólicos. Si alguna vez, por ejemplo, ustedes han visto esta película llamada El Código Da Vinci, el personaje, que no recuerdo exactamente el nombre del personaje, porque el actor es famoso, ¿no? Tom Hanks, pero él mayormente era un experto en lo que es la epigrafía, ¿no? A través del estudio de símbolos, de inscripciones, ¿no? De diferente índole. Era un experto en descifrar estos símbolos antiguos, principalmente de la Europa medieval, ¿no? Creo que el protagonista se apellidaba Landon, me parece, ¿no? En la cual a él lo llamaron para una investigación, pero al final pues descubre otras cosas, ¿no? Interesantes, ¿no? Una obra del gran escritor inglés Dan Brown, que ha sido todo un bestseller en esos años. La heráldica, por ejemplo, ¿qué estudia? Ahí está, justamente estoy viendo en su pantalla. ¿Qué estudia la heráldica? Estudia los escudos, las armas y los blasones, ¿no? Ahí está, la heráldica. Muy bien, importante, ¿no? El estudio de las banderas, estudio. Profesor, ¿y la numismática tiene alguna importancia el estudio de las monedas antiguas? Por supuesto que es importante el estudio de las monedas. Por ejemplo, en la época colonial, al inicio, cuando se empezó a acuñar las monedas, en ese tiempo, jóvenes, todavía no había la idea de la divisibilidad del dinero. En economía, por ejemplo, cuando toquemos ese tema, ¿qué es la divisibilidad del dinero? La divisibilidad del dinero consiste en fraccionar la moneda de su valor mínimo a su valor máximo. Por ejemplo, ¿cuál es el valor mínimo aquí el de la moneda peruana? Los 10 centavitos. 10 céntimos. ¿Y cuál es el valor máximo? Los 200 200 soles. soles. 200 soles. 200 soles, Santa Rosita. Claro, por el momento, ¿no? 200 soles. Ya va a haber de 300, 400 seguramente. En la época colonial no había eso todavía, pues. Entonces, ¿qué hacían? Hacían pues grandes monedas así tipo lata, así gigante, y cada vez que te querían comprar algo tenías que partir parte de esa moneda lata para poder obviamente intercambiar algún producto. Ahora ya no, ahora pues ha ido evolucionando y las monedas pues tienen toda una divisibilidad desde los 10 centavitos hasta los 200 soles aproximadamente, ¿no? Claro, es obviamente importante estudiar las monedas. Claro. Claro, No hay por 400 supuesto, soles. sí.
Entonces es muy, muy importante, ¿no? Tener en cuenta siempre eso. A ver, el audio por ahí, un fotito, apaguen ahí, están ahí conversando. Entonces, esto es muy importante, jóvenes, el estudio de las disciplinas auxiliares. Ahora, otro hecho importante, jóvenes, es que la historia es una etapa muy grande y para ello tenemos que dividirla. Y ha habido dos grandes formas de dividir la historia, jóvenes. Una historia tradicional, una historia muy eurocentrista, ahora les voy a decir por qué, pero que ha primado bastante. Pero hay otra forma de interpretar la historia más científica, más acorde a lo que vivieron todas las sociedades en el mundo. Hablamos acá pues sobre la periodización de la historia tradicional y la periodización de la historia materialista o científica. Porque para la comprensión más ordenada de nuestra historia universal, aunque yo prefiero llamarlo historia de la humanidad, los estudiosos han tomado pues diversos planteamientos, entre las que más han destacado es esta periodización tradicional propuesta por nuestro amigo Cristóbal o Christopher Keller, importante científico alemán del siglo XVII, quien dividió pues la historia en edad antigua, edad media y edad moderna, o en que lo llamó, bueno, edad nueva lo llamó. En su tiempo nunca llamó edad contemporánea, fueron sus seguidores de Keller, mayormente franceses, que van a añadir la edad contemporánea, porque antes no existía, ¿no? Para Keller solamente era edad antigua, edad media y edad nueva. Después de la muerte de Keller, ya en el siglo XVIII, los seguidores de este importante científico alemán van a añadir pues la edad contemporánea, ¿no? Profesor, ¿y cuál es el gran problema de esta periodización de la historia? En primer lugar, uno de los grandes problemas que tiene, ¿ya?, es que toma como base la aparición de la escritura. Todo lo anterior pertenece a la prehistoria. Es decir, pueblo que no conoce escritura no es civilización, según la propuesta de Keller. Y no es así. Punto número uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la escritura apareció hace más de 4.500 años en Mesopotamia. Por lo tanto, toda aquella cultura que no descubrió la escritura por esa fecha no es parte de la prehistoria. Pero miren, en la antigua China lograron recién utilizar la escritura hace unos 600 o 700 años antes de nuestra era. Entonces ahí estamos hablando de algún tipo de incongruencia, ¿no? Por eso es que obviamente no se debe tomar, ¿no? Tener este tipo de cosas. Bueno, los chinos, más que todo, el alfabeto como la conocemos fueron los griegos, gracias al apoyo de los fenicios. Pero hay que recordar pues que nada hubiera logrado desarrollarse si no fuera también el aporte de los cretenses con la escritura lineal A. Los fenicios luego lo perfeccionan y posteriormente los griegos. Pero en la antigua China ya conocían caracteres importantes que han ido perfeccionándose, pero mucho tiempo después, claro está. Otro grave problema que tiene esta periodización, en la cual no explica perfectamente el proceso de nuestra historia en general, y tal vez es la que más crítica ha tenido, es que es eurocentrista, jóvenes. Es un enfoque muy limitado, pues como ustedes pueden apreciar, toma en cuenta los acontecimientos que ocurren mayormente en Europa y no en el resto del mundo. Por ejemplo, la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, el año 476. Y se inicia la Edad Media, que culmina con la caída de Roma de Oriente, con el Imperio Bizantino, 1453. Y se da todo lo que era la moderna hasta 1789, fecha en la cual se da la Revolución Francesa. A partir de ahí es la edad contemporánea. ¿Y qué es lo que ha pasado en otras partes del mundo? No lo puede explicar esta forma de dividir la historia, obviamente. Entonces, estos son los graves problemas que tiene lamentablemente la historia tradicional. Por lo tanto, hay otra manera de estudiar la historia, una más acorde a lo cual vivieron otras sociedades, como por ejemplo
propuesta por Karl Marx y Federico Engels, donde toma como base la estructura económica y social que vive cada sociedad en un determinado momento de su época. ¿De acuerdo? Está dividida en etapas o modos de producción, también como se le llaman, donde la característica más esencial en cada etapa son las contradicciones sociales entre los grupos dominantes y dominados, salvo la comunidad primitiva. Y otro interesante dato que es importante estudiar: el paso de una etapa a otra está determinada por el avance de sus fuerzas productivas. Profesor, ¿qué son fuerzas productivas? Es todo lo que el hombre realiza para transformar la naturaleza. Utiliza obviamente su esfuerzo físico y su esfuerzo mental. Utiliza instrumentos de acuerdo a su propio desarrollo para poder transformar la naturaleza. En la comunidad primitiva, jóvenes, que es la primera etapa, el hombre está en constante contradicción, no con el otro hombre, sino con la naturaleza. Había un desconocimiento sobre ella. Entonces, por eso es que tenían que permanecer juntos, porque tenían un enemigo común, que era justamente la naturaleza. Acá, pues, el desarrollo de las fuerzas productivas era muy escaso. ¿Por qué? Porque no había excedentes productivos, porque el hombre, pues, era un cazador-recolector. Y una de las características esenciales de la comunidad primitiva es que no habían clases sociales, no había propiedad privada. Entonces, importante. Con el tiempo, las sociedades nos hemos seguido relacionando y aparece una nueva etapa, que es el esclavismo. Acá la contradicción principal es entre los esclavos y los esclavistas. Acá hay un excedente productivo porque eran tiempos donde la agricultura logró desarrollarse, un cierto grupo se apodera de ello y también de las fuerzas productivas de los demás, e imponen pues estados teocráticos. ¿Para qué? Para poder obligarlos a la gente a seguir trabajando en los campos. Prácticamente ese excedente productivo queda en manos de unos pocos. Y acá pues se originan las clases sociales, la división de clases, la propiedad privada, etc. Con el tiempo seguimos desarrollándonos, interactuando entre nosotros y aparece acá otra contradicción. La contradicción principal ahora va a ser entre siervos, que eran los campesinos que trabajaban la tierra. ¿De quién? De los señores feudales, dueños de las tierras, los terratenientes. Entonces, un grupo reducido de personas se queda con las tierras productivas y el resto tiene que trabajarlas. Aquí pues se va a generar vínculos de dependencia sobre los desposeídos. ¿Quiénes eran los desposeídos? Los que no tenían tierras, los siervos. Seguimos relacionándonos, vamos evolucionando y pasamos ahora al sistema actual, que es el capitalista. Acá la contradicción principal va a ser pues entre el trabajador y los capitalistas o burgueses. Un grupo reducido de personas tiene la propiedad privada sobre los medios de producción y el capital. Profesor, ¿qué es un medio de producción? Es todo lo que te permite generar un bien o un servicio, como por ejemplo las herramientas, el dinero, las maquinarias. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es justamente estamos viendo cada una de las etapas. Y obviamente cada una de ellas no se dio pues de manera instantánea, ¿no? Fue todo un proceso, fue gradual. Cuando la comunidad primitiva, por ejemplo, había llegado a su máximo auge, empezó pues a ir decayendo, y dentro de esa decadencia apareció el esclavismo. Cuando el esclavismo empezó a realizarse, todavía existían comunidades primitivas. Luego el capitalismo llega a su máximo, perdón, el esclavismo llega a su máximo apogeo y luego va cayendo. Y cuando está cayendo nace una nueva etapa, que es el feudalismo. Pero pese a que el feudalismo se estaba desarrollando, todavía había rezagos de esclavismo. El esclavismo todavía se estaba dando. El feudalismo llega a su máximo apogeo, luego empieza a decaer, se inicia el capitalismo. Y a pesar que el capitalismo se estaba desarrollando, todavía habían sociedades que practicaban el feudalismo. Lo mismo ocurrirá con el capitalismo. Cuando llegue a su máximo esplendor, va a empezar a ir decayendo para dar paso a otro nuevo sistema.
Lo más curioso, jóvenes, es que cada una de esas etapas, cuando han querido prevalecer y han tenido que optar por otros mecanismos justamente para mantener ese sistema, aceleró más su decadencia. Por ejemplo, cuando Roma, que era pues la sociedad donde logró ostentar a su máximo esplendor el esclavismo, los patricios, hombres poderosos, esclavistas, para prevalecer su dominio, sus privilegios, decidió arrendar las tierras a los bárbaros. Ahí se empezó a dar los primeros inicios, se dio los inicios del feudalismo. Y esa acción aceleró más la decadencia del esclavismo. Igual el feudalismo. El feudalismo quiso lograr expandirse hacia Oriente. Se dieron pues las famosas cruzadas, ¿no? Que eran pues una manera de poder invadir los pueblos musulmanes para tomar posesión de sus tierras. Y eso se dio justamente ¿por qué? Porque querían aún mantener el feudalismo en su máximo esplendor. Y eso causó su ruina, permitiendo el nacimiento inevitable del capitalismo. Entonces el capitalismo también va a hacer lo mismo. Va a llegar un momento en el cual quiera seguir prevaleciendo o mantenerse en el poder y eso va a acelerar su destrucción. Y ojo, estamos en la última fase del capitalismo, el imperialismo, por el cual eso nos indica pues que en unos próximos cientos de años posiblemente este sistema también ya empiece a desgastarse, ¿no? Desgastarse. Muy bien, chicos, vamos entonces a desarrollar. Como les voy a enviar la separata por la plataforma que estoy diseñando para ustedes y lo puedan descargar cuando crean conveniente, los voy a invitar a que vayan colocando las claves, ¿ya? Para que luego cuando tengan en sus manos la separata puedan ya desarrollarlo, ¿sí? Hasta aquí, de repente, alguna duda, alguna pregunta, inquietud. Bien, jóvenes, continuando con las clases de ciencias sociales, vamos a hablar sobre el poblamiento de América. Es un tema muy controversial porque a pesar de que hay hipótesis, aunque muchos llaman teorías, pero no debería ser así, coinciden en que el poblador originario proviene, o en este caso pobló América, ya que consideran pues que este continente nunca fue, no fue habitado, sino que llegaron de otras partes del planeta, por Asia, por Oceanía, por Europa, etc. Podríamos definir que el poblamiento americano es o fue el proceso de grandes migraciones que condujeron al hombre, a nuestro Homo sapiens sapiens, hacia el continente americano. Y hablo de diferentes olas migratorias que se dieron durante mucho, pero mucho tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, esta migración, jóvenes, se dio o fue realizada por bandas de cazadores y recolectores que buscaban, ¿qué cosa? Subsistencia. Esa fue la razón principal por la cual se trasladaron a América. En el lugar donde ellos habitaban existía muchas complicaciones para poder tener una vida aceptable y por esa razón migran. Ahora bien, es importante mencionar, jóvenes, lo siguiente, que estas migraciones se van a dar, obviamente, porque en esos tiempos, hace unos 40.000 años atrás, nuestro planeta pasaba por una de las grandes glaciaciones que se ha tenido, que prácticamente habría cubierto tanto el polo norte como en el polo sur. La última glaciación que se dio fue la llamada de Wisconsin. Y gracias a ese clima que tuvo la Tierra en esos años, el hombre logró trasladarse utilizando algunas rutas que le permitió movilizarse hacia nuestro continente.
Una de las más conocidas y difundidas fue que Asia, entre Asia y América, hubo un puente terrestre llamado el Istmo de Beringia, o también llamado el Estrecho de Bering. ¿Y cómo pudo haber sido eso, profesor? Bueno, como en ese tiempo era un clima muy gélido, las aguas que unía Alaska con Siberia, es decir, América con Asia, esas aguas empezaron a ir descendiendo, a ir retrocediendo por las bajas temperaturas. Vean por favor la siguiente imagen. Miren lo que pasa cuando empieza a nevar, ¿no? Miren cómo desciende el nivel del mar. ¿Y eso qué ha provocado, profesor? Ha provocado pues que el hombre se pueda trasladar de Asia a América. Más o menos hay una distancia de 47 o a 42 kilómetros entre Asia y América. ¿De acuerdo? Eso obviamente es muy importante tomar en cuenta. Si bien es cierto, desde el siglo XV, cuando llegaron los europeos, siempre se han puesto a pensar de dónde proviene el hombre americano. Por ejemplo, como repito, ¿no? Cuando llegaron los españoles aquí a América, surgieron pues muchas interrogantes. ¿De dónde pues provienen estos habitantes de estas tierras casi semidesnudos? Muchos pensaban pues que eran descendientes de Adán y Eva, por ejemplo. Es que hay que entender pues que la mentalidad europea de ese tiempo buscó pues dar respuestas a estas preguntas que sin duda nunca habían imaginado y le daban una interpretación bíblica. En el siglo XVI, el cronista español José de Acosta, por ejemplo, en su gran obra Historia Natural y Moral de las Indias, siempre especuló que el norte de América debía haber existido una región que permitiera unir pues justamente este continente con otro y desde ahí pues desplazarse justamente hacia nuestro continente y empezar a poblar de norte a sur, ¿no? Ya desde el siglo XVI. Y nuestro rector de la San Marcos, Antonio León Pinelo, allá por el siglo XVI, por ejemplo, escribió también un libro muy famoso llamado El Paraíso y el Nuevo Mundo. Él sostenía pues que la Amazonía peruana era el paraíso terrenal en la cual pues hablaba la Biblia, en la cual pues fue expulsado nuestro amigo Adán y Eva, pues, ¿no? Por el pecado cometido. Lo que se sabe hasta el día de hoy, jóvenes, y eso nadie lo va a refutar, es que según los hallazgos arqueológicos, nos dicen pues que el hombre llegó a nuestro continente hace unos 40.000 años. Y hay algunos que se atreven incluso a decir mucho más, ¿eh? En la cual pues la comunidad científica todavía no está de acuerdo. Pero ya de que se ha superado los 40.000 años, es algo que no hay vuelta que darle. Están completamente convencidos que ese hombre llegó hace 40.000 años, pero en diferentes momentos. Es decir, hubo que llegó hace 40.000, otro 20.000, etcétera. Pero todos ellos llegaron para muchos de estos científicos antes de los 10.000. ¿Por qué? Porque hace 10.000 años ya el mundo ya no tenía la era glacial. Estaba formándose otro tipo de cambio climático de altas temperaturas, llamada el Holoceno. Tiempo que en el cual obviamente estamos viviendo en estos momentos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante. Y de todas las hipótesis comentadas, muchos asumen que el hombre llegó a nuestro continente justamente cuando se estaba atravesando la última glaciación, a la cual se le conoce como la de Wisconsin. Apunten bien eso, Wisconsin. ¿De acuerdo? Y muchos asumen de que América se pobló de norte a sur, en oleadas sucesivas, provenientes del Asia. Prácticamente la migración no fue consciente, pues aquellos seres humanos solo estaban persiguiendo ¿qué cosa? A los animales para poder cazarlos. Ellos ignoraban pues la estructura de los continentes o que iban a ir de aventura, ¿no? Ellos iban más que todo por la supervivencia, ¿no? Por cazar estos animales que también se habían ido hacia América. Recuerden que tras el ingreso a América, el hombre, el ser humano, se dirigió pues al sur en búsqueda de climas menos hostiles para poder cazar y recolectar.
Porque hay que recordar pues que mientras más te alejes del polo norte o del polo sur, la temperatura sigue aumentando cada vez más. ¿Por qué? Porque acá están los trópicos. Acá. En los trópicos es donde se concentra pues el calor. ¿De acuerdo? Ese es también muy importante mencionar. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ahí me dice, profesor, ¿y qué entiende por glaciación? ¿Qué son las glaciaciones y todo ello? Bueno, acá te voy a dejar acá un mapa. Observa aquí, por favor. Mira, ahí están. Estas son las últimas 4 glaciaciones durante el Pleistoceno. Una de las eras geológicas del Pleistoceno. Hemos tenido pues la de Gunns, la de Mindel, la de Riss y la de Burn. La de Burn es la más conocida, se le llama Wisconsin. ¿De acuerdo? La de Wisconsin. Y esta glaciación de Wisconsin se produjo hace 80.000 años y terminó hace 10.000. ¿De acuerdo? Eso también es importante mencionarlo. Y bueno, pues en esta época, pues debido a la acumulación de hielo en los polos, tanto norte como en el polo sur, el nivel pues de los océanos era mucho más bajo. Por lo tanto, pues ese estrecho de Bering no era un estrecho, sino más bien un istmo o un puente terrestre, por el cual pues facilitó la migración de los pobladores desde Asia hacia América. ¿De acuerdo? Entonces eso es fundamental. Por ahí me preguntan, profesor, antes de la migración del hombre a América, ¿no había otros seres homínidos con este continente? No se han hallado restos de otros homínidos anterior al Homo sapiens sapiens. Por eso es decir que el hombre que llega acá a América era un Homo sapiens sapiens. Si alguna vez se descubre restos de homínidos anteriores al hombre, entonces tendría que reformularse la historia. Pero hasta el momento no se han encontrado hallazgos de homínidos anteriores al Homo sapiens sapiens. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante tener siempre en cuenta. Vamos a ver acá algunas de las hipótesis por el cual aluden sobre en este caso el poblamiento americano. Por ejemplo, vamos a ver acá, muchos dirán, profesor, ¿y por qué no lo llama usted teorías? Muy bien. Pero antes de ello, primero quiero que me respondas. ¿Qué diferencia tiene una teoría y una hipótesis? A ver. ¿Cuál podría ser la diferencia, jóvenes, ahí, entre una teoría y una hipótesis? ¿Nadie por ahí? Muy bien. Cuando nosotros queremos investigar un hecho o un fenómeno, primero vamos a formar una serie de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Son supuestos hechos en el cual creemos que es así la realidad. Para que estas hipótesis sean verificadas y aceptadas por nosotros y por todos, tienen que ser verificadas, tienen que ser contrastadas. Cuando sean contrastadas y esos hechos consideramos que son reales o que las hipótesis son ciertas, alcanzan recién la categoría de teorías. Y cuando estas teorías son aceptadas por todo el resto del mundo, pasan a ser leyes. Lo lamentable de aquí, jóvenes, claro, dice, la hipótesis es una posible respuesta y la teoría es una respuesta ya aceptada por un grupo de personas. Muy bien, correcto, es cierto. Y cuando es aceptada por todo el mundo ya se convierte en rango de ley. Pero bueno, aquí vamos a demostrar pues que todas estas hipótesis han tenido cuestionamientos. Es más, hubo un argentino, cuando no un argentino, que mencionó pues que el hombre era autóctono de América. Él hablaba pues del origen del hombre, estaba en las pampas de la Argentina y lo había llamado el Homus pampeanus y que más bien desde ahí migró hacia otras partes del planeta. Según él, a través de un puente intercontinental. Automáticamente pues, fue refutado su hipótesis porque no tenía ni pie ni cabezas. Según él, las pruebas contundentes eran pues restos de predecesores del hombre, ¿no? Había mostrado a la comunidad científica en Francia un resto óseo, aparentemente pues de un ser
humano, incluso de la era terciaria, inclusive, ¿no? Mucho más antiguo de lo que se creía. Y bueno, al final, pues, de muchas investigaciones se demostró, pues, que había falseado esa información. Quien logra denunciar prácticamente la falsedad de su trabajo de nuestro amigo Florentino de Amellino fue justamente Alex Jarlica, que lo vamos a ver más adelante. Él demostró, pues, que los restos no eran de seres humanos, sino de monos y felinos americanos, mezclados con restos humanos recientes. O sea, quería engañar a la comunidad científica. Y es más, estos restos ni siquiera eran del terciario, sino afines del terciario. Y también se demostró, pues, que no habían tales puentes intercontinentales, por el cual, pues, la teoría o la hipótesis autoctonista termina con Amellino. Y más bien va a quedar la de este señor, Alex Jarlica. Él habla sobre la teoría o la hipótesis asiática o monorracial. Ahí está, monorracial. ¿En qué consiste su planteamiento, profesor? Para nuestro amigo Alex Jarlica, el hombre llegó de Asia en oleadas sucesivas hace 12.000 años. Pero hoy les mencioné que eso no fue así, fue mucho antes todavía. Y que él cruzó el estrecho de Bering en tiempos de la glaciación de Wisconsin. Y desde ahí pobló todo el continente americano. ¿Cuáles son las pruebas que él nos muestra? Bueno, la cercanía geográfica, ahí está, demuestra de que existe una cercanía, pues, entre Siberia y Alaska, ¿no? A unos kilómetros de distancia entre ambas. La similitud física entre el poblador de Asia y los aborígenes americanos, la piel cobriza, el cabello lacio y negro, ojos semirrasgados, escasa pilosidad y también la mancha mongólica que está, pues, en la lumbar al momento de nacer, que según él todos tenemos en América. Lamentablemente su hipótesis ha sido muy cuestionada. Por ejemplo, se ha demostrado, pues, que la migración no se produjo hace 12.000 años, sino hace 40.000 años. Ahora, debido a la glaciación, el estrecho de Bering era, pues, un istmo o puente terrestre por la cual pudieron trasladarse, eso sí no lo niega. Pero un seguidor de Gerlica, el investigador español José Imbelloni, él plantea, pues, que los grupos migratorios también aprovecharon las islas aleutianas y la corriente marina de Kurushibo para poder trasladarse a América. Profesor, ¿cuáles son esas islas aleutianas? Acá te voy a mostrar. No sé si puedes ver mi cursor. A ver, fíjate aquí. ¿Ves o no ves? Estos chiquitos puntitos que ves acá. Estos son las famosas islas aleutianas, por el cual, pues, también llegaron a migrar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, sin duda, la hipótesis de Jarlica es la más aceptada de todas, pese a esos cuestionamientos que acabo de mencionarte. Otra hipótesis que nos hablan acerca del origen del hombre americano es justamente la de Jarlica, perdón, la de Paul Rivet. Él nos habla, pues, de la famosa hipótesis oceánica o polirracial. Él sustenta su hipótesis de que el hombre pudo viajar de Oceanía a América por dos rutas importantes. La ruta asiática para él no fue la única. Tanto los polinesios, hablamos de esta zona de acá, como los melanesios, cruzaron el Pacífico en canoas, a la cual se le llamó, a estas canoas se les llamó, acá, por favor observen esto, se les llamó piraguas de Balacín. ¿En qué se sustenta el hombre? Bueno, él dice, puede que los pobladores de Melanesia y Polinesia, al igual que los aborígenes americanos, utilizan mosquiteros, hamacas y puentes colgantes. Para él hay una semejanza entre el quechua arcaico y el policinético, perdón, el polinésico,
como la palabra Inga, que significa jefe, Pucara, que es fortaleza, Kumara, que es camote, por ejemplo. Lamentablemente en el siglo XX, un importante expedicionista noruego quiso demostrar que la teoría de Rivet no se ajusta a la realidad, o perdón, la hipótesis de Paul Rivet no se ajusta a la realidad. Este importante expedicionista noruego, que incluso viaja a nuestro país para realizar su travesía, bueno, en este caso me pregunta, profesor, ¿cuánto aparentemente demoró este viaje? Bueno, nuestro amigo, el noruego Thor Heidelberg, demostró pues que las corrientes marinas hacen factible el viaje de América a Polinesia, pero no en sentido inverso. Y si no me recuerdo, su travesía duró pues casi 90 días aproximadamente. Lo cierto es que con este planteamiento de Thor, a través de su famosa expedición llamada Kon-Tiki, en honor pues al dios polinesio, demostró que más bien fueron los americanos que migraron hacia Oceanía, y no al revés. Luego, Mentes Correa, vamos a ver acá, otro importante personaje que va a intentar explicarnos sobre el origen del hombre americano. Él plantea la teoría australiana. Para él, el hombre llegó de Australia, valiéndose pues de las islas de Auckland y de la Antártida, ¿no? Acá como ustedes pueden ver, ¿no? De Australia primero a la isla de Auckland y luego se pasó a la Antártida y después a la Patagonia. Según él, aprovechó pues el Optimus Climaticus, un periodo de clima óptimo, por el cual permitió justamente trasladarse de la Antártida hacia América. ¿Qué pruebas tiene nuestro amigo Correa o Correia? Bueno, semejanza de grupo sanguíneo, el uso del boomerang y las chozas de forma de colmena, de gran resistencia al frío, por ejemplo, como ustedes pueden apreciar en la imagen. Pero ¿cuáles son las refutaciones que tiene su hipótesis? Bueno, para empezar, la ciencia ha demostrado que en el tiempo de las migraciones nunca existió un Optimus Climaticus, por ejemplo. Es más, George Montandon, un importante científico, planteó que los australianos fueron más bien favorecidos por las corrientes marinas y más bien llegaron a la isla de Pascua y luego recién a Chile. Eso sí, en este caso va, digamos, a ser, digamos, aceptado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, jóvenes, ninguna de estas teorías o hipótesis, perdón, están completamente sostenidas, ¿no? En realidad, ahí podemos apreciar que hay ciertas situaciones que no se ajustan a los planteamientos que estos investigadores han hecho. Pero pese a ello, la de Jarlica es la más aceptada. Pero obviamente no se descarta, pues, que se dieron otras migraciones por otras partes del planeta. ¿Cuáles son acá los consensos y los desacuerdos que se han dado? Bueno, en la actualidad se siguen estudiando varios yacimientos arqueológicos para lograr pues una explicación más científica de este proceso de poblamiento americano. Sin embargo, no se ha podido decir pues completamente lo siguiente, ¿no? Es decir, la teoría inmersionista asiática es la más consistente, no es así, pero es la más aceptada. Se ha comprobado que en el pasado existió un puente terrestre que unía América con Asia. Bueno, esto se debió pues a que durante la glaciación el nivel del mar ha descendido y eso sí se acepta. Las evidencias de presencia humana más antigua y numerosa provienen de América del Norte. Hasta el momento sí, pero ojo, hay un dato interesante. Hay un yacimiento en Chile, en la zona de Monteverde, en Puerto Montt, que asumen que es tan antiguo como las que vivieron en el norte. Y hay un poco de cuestionamiento porque se presume que más bien son del norte los primeros en llegar y más bien los del sur los últimos. Pero estos yacimientos arqueológicos que se han encontrado demuestran todo lo contrario. Entonces todavía hay mucha especulación en ese aspecto. Y otro dato importante, ¿no?
Los asiáticos tienen grandes similitudes físicas y genéticas en los aborígenes americanos. Bueno, no en todos. Hay ciertos grupos humanos donde no tienen ningún tipo de semejanza con los asiáticos. Es más tiene relación con los europeos o con los africanos. Ah, esto también es importante. Ahora bien, muchas gracias, muy amable, gracias. Ahora bien, otro dato importante, en la actualidad, jóvenes, en la actualidad, hay dos versiones sobre el poblamiento asiático. Una que hubo un poblamiento temprano, plantea pues que las primeras migraciones se dieron hace unos 40.000 años, es muy aceptada como válida este tipo de afirmación, sobre todo porque se han encontrado restos muy antiguos de 40.000, de 35.000 años, como en la zona de Canadá, en Davidson City, o en Levis Bay, hace 38.000 años en los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ahí obviamente, claro, son hipótesis, como tú mencionas, donde todavía obviamente está un poco cuestionada. Lo curioso es que los científicos, mayormente americanos, no corroboran o no tienen intención de investigar más aquellos hallazgos encontrados en Centroamérica y Sudamérica, por ejemplo. Ellos insisten en que los restos más antiguos están en el norte y no aceptan otra postura que ella. Y luego hubo también un poblamiento americano tardío, en la cual se plantea pues que las primeras migraciones se dieron obviamente hace unos 13.000, 12.000 años, y que ahí están basadas en algunos restos encontrados en la cultura Clovis, que se encuentra entre la frontera de Estados Unidos y México, que eran cazadores selectivos con instrumentos muy bien elaborados. Los científicos argumentan pues que la antigüedad de los yacimientos arqueológicos anteriores a Clovis no han sido comprobados científicamente, ¿no? Eso es lo que ellos manifiestan. Pero como yo les mencioné, el poblamiento americano es muy cuestionado todavía porque, como hace poco acabo de decir, se ha encontrado un yacimiento, un complejo arqueológico, el Hombre de Monteverde, de 32.000 años, superior a los Clovis. Y este yacimiento todavía sigue estudiado, ¿no? Por importantes científicos, y que asumen que ellos llegaron desde Oceanía, ¿no? Por la cual pues la de Gerlica puede haber sido, en este caso, puede reivindicarse la hipótesis de nuestro amigo Paul Rivet, pero está todavía en estudios. Otro yacimiento importante, incluso que ha perturbado a la comunidad científica, es un yacimiento encontrado en el Brasil, en el famoso lugar llamado Pedra Furada. Su hallazgo es aproximadamente de unos 50.000 años. Para muchos es una antigüedad que no puede ser aceptada, porque se supone que los más antiguos están en el norte, de 40.000 años, y no puede haber uno en Sudamérica con 50.000. Así están de tercos los estudiosos americanos, ¿no? Que no quieren aceptar estas hipótesis de otros científicos y ni siquiera quieren investigar con mayor fuerza para poder desestimar, ¿no? Este tipo de trabajo o de investigación. Entonces es importante eso, ¿verdad? Tomar en cuenta eso. Bueno, chicos, hasta aquí lo que es el movimiento americano. Vamos ahora, he dicho. Muy bien. Bien, chicos, finalizando esta parte, vamos a hablar sobre la geografía. En esta oportunidad vamos a iniciar con la definición de la ciencia geográfica, ¿de acuerdo? La geografía también hoy en día es una ciencia, una parte de la ciencia social, que va a estudiar pues justamente la relación que existe entre la actividad humana y la naturaleza, pero una naturaleza dinámica, jóvenes. ¿Qué entendemos por dinamismo? A ver, por ahí me dice el profesor, ¿qué es dinamismo? ¿Qué podríamos entender por dinamismo? ¿Qué dicen ustedes? Dinámico. Algo que está en constante cambio, ¿sí o no? ¿O me equivoco? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, ¿verdad? Sí, profesor. Claro que sí. Es cierto que la palabra geografía fue
acuñada. Es más, el padre de la geografía antigua se da pues en Grecia. Eh, Hay varios personajes que han ayudado a que la geografía pueda prevalecer. Eratóstenes, Hecateo, en fin, varios precursores. Es más, la palabra geografía deriva de dos vocablos griegos, ¿no? Geo, tierra, grafo, descripción. Y así antes era vista la geografía. Pero ya a partir del siglo XV para adelante de nuestra era, ha empezado a desarrollarse rápidamente. Y en el siglo XX, ahora se habla de que la geografía estudia justamente esa relación de lo que hace el hombre, la sociedad, en relación a esa dinámica natural. ¿En dónde? ¿En qué lugar interactúan la naturaleza y el hombre? En el espacio geográfico. Ese va a ser el objeto de estudio de la geografía, jóvenes. ¿Y ese espacio geográfico qué es, profesor? Ese espacio geográfico es, en este caso, el lugar donde se va a desarrollar, donde va a interactuar, obviamente, el hombre con la naturaleza. ¿De acuerdo? El hombre naturaleza. Entonces, esto es muy importante, jóvenes, siempre tomar en cuenta, porque en el espacio geográfico van a ocurrir dos hechos muy significativos, o dos elementos que no debemos olvidarnos, como consecuencia de esa interrelación entre el hombre y la naturaleza. ¿Cuál es? El hecho geográfico y el espacio geográfico. Profesor, ¿qué es un hecho geográfico? Son elementos o componentes del espacio geográfico que resultan de la actividad humana y natural. Y dentro de ello vamos a identificar dos cosas. Hechos geográficos humanos y hechos geográficos naturales. Profesor, ¿qué es un hecho geográfico humano o también llamado cultural? Son aquellos creados por el hombre. Edificios, puentes, zonas agrícolas, etc. En cambio, hechos geográficos naturales son aquellos donde no interviene la mano del hombre, sino son propias de la naturaleza, como las cordilleras, los océanos, y que obviamente forman parte de los fenómenos geográficos. Ahora, ¿qué es un fenómeno geográfico? Por ahí me preguntan. Son procesos naturales de gran intensidad, de corta duración, pero de una notable transformación, jóvenes, del espacio geográfico. Por eso que es dinámica. Los terremotos, los tsunamis, son parte de un proceso natural por el cual la naturaleza se reacomoda cada cierto tiempo. Y estos fenómenos son observables por el hombre, desde su inicio hasta el final. Y por lo general causan un grave daño a la sociedad. Y eso trae, ¿cómo se le llama a eso? Desastres naturales. Entonces, un tsunami, un seísmo, terremoto, una lluvia torrencial, vientos huracanados, erupción volcánica son fenómenos por el cual la Tierra se reacomoda. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque estos fenómenos provocan destrucción en lo que es el hombre. Y cuando obviamente afecta a la humanidad, se le conoce como desastre natural. Esto es fundamental tomar en cuenta eso. Hablemos un poco sobre el geosistema, que está muy de moda, jóvenes. ¿Qué es un geosistema, profesor? Bueno, es el espacio geográfico visto como un sistema de entrada y salida de elementos naturales y sociales de la realidad, donde van a estar vinculadas entre sí. Hoy en día ya no se hablan de paisajes naturales, jóvenes, porque el hombre interviene en cada lugar. Y así como el hombre transforma la naturaleza también modifica nuestra forma de pensar, nuestras condiciones físicas. La piel oscura, por ejemplo. ¿Por qué en algunos sectores, por ejemplo en África, tienen la piel oscura? Porque se adapta mejor al calor. Esa piel, debido a sus componentes que posee, permite adaptarse mejor al intenso calor que hay ahí. Al igual que el cabello rizado, que obviamente absorbe mejor las altas temperaturas.
Lo mismo podemos decir pues del hombre de Europa del Norte, los nórdicos, donde la piel clara, el cabello lacio, ayudan pues a tener, digamos, una mejor adaptabilidad en ese espacio. Hoy día se habla pues de la atmósfera, de la biosfera, la sociosfera, la hidrosfera, todas ellas obviamente componen, ¿no? En la cual pues todo está relacionado, todo está obviamente integrado, por así decirlo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la geografía, y eso lo voy a dar en su separata, no se preocupen, se divide pues en dos grandes áreas. La geografía, obviamente, como la conocemos, esa geografía macro, esa geografía básicamente donde podemos dividirla pues entre la geografía matemática, la geografía económica, etcétera, y tenemos la geografía regional, ¿no? Que estudia más que todo a los continentes o a las naciones. Pero lo que hoy día vamos a estudiar con mucha paciencia y con algunos ejemplos, si es posible, porque el resto está en la separata que les voy a dar, no se preocupen. Vamos a hablar, y con eso terminamos, de los principios geográficos, jóvenes, fundamental, ¿eh?, para poder entenderlo. Estos principios son la base del estudio de la geografía, jóvenes. Brindan los pasos a seguir para conocer el espacio geográfico. Sintetizan el desarrollo histórico de la geografía, por cuanto, en este caso, por cuanto cada uno va a representar etapas o tendencias en su relación con el estudio de la realidad. Y a lo largo del tiempo se han desarrollado estos principios en un determinado momento y se han ido perfeccionándose. Entre los principales principios tenemos el principio de la descripción, perdón, el principio de la localización, propuesta por nuestro amigo Frederick Ratzel. Aquí lo que se busca es ubicar el lugar exacto donde se desarrolla el hecho o fenómeno geográfico. Si ha ocurrido un tsunami en Oceanía y yo quiero hacer un estudio de ese fenómeno, tengo que irme al lugar donde se realizó justamente los hechos o lugar de impacto, ¿sí o no? Claro que sí. Es fundamental. El principio de localización no puedo dejar de lado. El principio de descripción, para muchos, aunque de repente no sea tan relevante como los otros, en realidad sí tiene suma importancia, jóvenes. ¿En qué consiste este principio? Consiste pues en enumerar las características del hecho o fenómeno geográfico. Esta fue propuesta por Vidal de Balach. Ahora la pregunta es, ¿será importante describir un fenómeno o un hecho geográfico, jóvenes? Por supuesto que sí. De repente no te servirá en ese momento, pero para las próximas investigaciones, por supuesto que será fundamental tener esa información. Por ejemplo, en la época de la antigua Roma había un sabio llamado Plinio y él había sido testigo presencial de uno de los mayores acontecimientos que ocurrió en su tiempo, que era la destrucción de Pompeya a cargo del monte Vesubio. Esa descripción, científicos europeos, siglos después, demostraron pues que las erupciones volcánicas no solamente eran a través de erupciones volcánicas, o sea que los volcanes no solamente provocaban erupciones volcánicas como ellos concebían a través de la explosión del magma en lava, sino también a través de cenizas. El monte Vesubio explotó y expulsó cenizas hacia toda la troposfera, kilómetros de altura, destruyendo la ciudad de Pompeya. Entonces ahí nos damos cuenta que fue fundamental esa descripción, ya que siglos después fue utilizada para seguir investigando fenómenos que ocurrieron hace mucho, pero mucho tiempo atrás. El principio de comparación también es muy importante, jóvenes, porque lo que se busca es establecer semejanzas y diferencias entre un hecho y un fenómeno geográfico. Ejemplo. Vamos a ver acá. Un ejemplo.
de principio de comparación. Si yo quisiera de repente establecer las diferentes situaciones que puede pasar cada país dependiendo obviamente de sus movimientos telúricos. Ustedes saben que en el Círculo de Fuego, mayormente los países que son parte de ese lugar son propensos a los terremotos. El Perú, por ejemplo, está dentro del Círculo de Fuego. Casi todos los países, como Perú y Chile, son propensos a sufrir terremotos. ¿Por qué? Porque justamente nosotros estamos en lo que es la placa de Nazca y choca constantemente con la placa sudamericana. Constantemente está friccionando. Claro que en los últimos años el país que más ha sufrido ha sido Chile. Recuerden que Chile tiene el récord de sufrir los más grandes terremotos en la historia moderna. La década del 40 es la que sufrió el mayor daño posible, casi 9.5. Lima hace casi 300 años que no sufre un gran terremoto. Profesor, ya le toca, por ahí me dicen. Bueno, es muy posible que se libere una carga tectónica y de hecho pues pueda haber se desate pues, ¿no? Un gran terremoto en nuestra capital, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante, ¿no? Establecer esas semejanzas y diferencias. Sí, dígame. Más de 300 años no hay un terremoto fuerte acá. Claro que sí, en Lima al menos sí, al menos de la magnitud que hubo en la época colonial, ¿no? Hay que recordar que Lima fue devastada en el siglo XVII, perdón, mediados del siglo XVIII, durante el gobierno del virrey Conde de Superunda. Fue tan grande el terremoto que vivió Lima que incluso provocó un tsunami, que prácticamente arrasó con gran parte del Callao. Claro que en ese tiempo pues no había muchos habitantes, ¿no? Pero provocó un daño tremendo a la ciudad de Lima. Hemos vivido terremotos en los años 40, hemos vivido también en el 2007 una repercusión, una réplica, pero por el lado de Ica, porque el epicentro fue en Ica, ¿no? Pero Lima como tal hace buen tiempo que no sufre un movimiento telúrico. Aún todavía no se sacude. Pronto lo hará. Está esperando que lleguen las vacunas, ¿ya? Ahora bien, profesor, ¿y el principio de comparación cómo sería? Bueno, vamos a explicar también este aspecto, ¿no? Ya, por ahí me dice, profe, me tengo que retirar, no te preocupes, igual la clase va a estar grabadita para que la veas en cualquier momento, ¿ya? Pero por favor, anota tu correo para que entres a la plataforma, ¿ya? Profesor, ya voy a acabar, no te preocupes, ya voy a acabar. Profesor, ¿qué es una expresión de comparación? Ah, perdón, de conexión. Bueno, identifica pues las relaciones de desarrollo de hecho o un fenómeno geográfico. Es importante obviamente ese principio, ¿no? El principio de conexión, que es sin duda tener en cuenta. Voy a poner solamente un ejemplo, algo rápido nada más. ¿De acuerdo? Algo rápido nada más para ya terminar porque estamos ya sobre la fecha. Ustedes saben de la Revolución Francesa. Siglo XVIII, la gente empezó a luchar por sus derechos, etcétera, tal vez, ¿no? Pero hay que recordar pues que también el pueblo vivió pues una situación tremenda, no solamente porque la aristocracia oprimía a la gente, sino que también las malas cosechas eran cada vez más recurrentes. Entonces el pueblo cada vez padecía más hambre. Pero esas malas cosechas pues no se debían pues a la política de la élite francesa, sino era un cambio climático que se había dado con mucha fuerza en esos años previos a la revolución. No tanto por lo que le había pasado en el espacio geográfico de Europa, sino lo que había pasado en Oceanía. ¿Qué había ocurrido en Oceanía? Había explotado un volcán y eso provocó pues una serie de cambios climáticos en todo el planeta y quien más
y el continente que más se perjudicó fue Europa. Y ahí pues justamente vemos, no digo pues que ese acontecimiento provocó la Revolución Francesa, pero sí la, la intensificó con mayor fuerza. Porque es importante recordar que la revolución fue promovida por la burguesía y el pueblo fue la que luchó por sus ideales, pero al final la que logra vencer o verse beneficiada fue la burguesía, más no el pueblo. Y por último tenemos al principio de explicación de causalidad, que es expresar pues las causas, las consecuencias de los hechos y fenómenos geográficos. Para muchos es el principio más importante, jóvenes. Por algo, a Alexander von Humboldt es catalogado como el padre de la geografía moderna. Porque es la esencia de la geografía, intentar explicar los hechos o fenómenos naturales. Profesor, ¿y el principio de actividad? Bueno, el principio de actividad mayormente intenta comprender pues, los cambios continuos que se hacen, ya sea de un hecho geográfico o de un fenómeno geográfico, porque siempre está en constantes cambios ¿no? y transformación, básicamente, ¿no? Es fundamental. También propuesta pues, por Jan Brucknes. ¿De acuerdo? Bien, chicos, gracias por su tiempo. Ha sido importante esta conversación con cada uno de ustedes.